Entonces el día de hoy comenzamos con ejercicios, como les había dicho, ¿cierto? Y este es el primer ejercicio, no sé si es, la verdad que no recuerdo si este es de Sears o es de otro libro. Creo que por los colores tiene que, y el hecho de que esté en español, debe de ser de Sears. ¿Ok? Es un ejercicio sencillo, pero lo que nos ayuda a nosotros es a calcular lo que es el torque. Y si se fijan, tengo la misma figura 6 veces y vamos a calcular el torque que produce esta fuerza, que es la misma fuerza, ¿se fijan? Vamos a calcular el torque que produce en cada una de las situaciones, ¿verdad? Y aquí vamos a ver lo que yo les dije acerca del ángulo y cómo vamos a poner el signo, ¿verdad? De si es positivo, negativo, o cómo estamos con los signos, ¿verdad? Del torque. ¿Ok? Entonces, el ejercicio dice calcular la torca, magnitud y dirección. Cuando dice dirección es que le pongamos el signo, ¿verdad? Si solo me dijeran magnitud, no importa el signo, lo pongo positivo. Pero como me dicen dirección, ok, ocupo decir yo si es positivo o negativo. Alrededor del punto O, debido a la fuerza F en cada una de las situaciones. En todos los casos, la fuerza F y la varilla están en el plano de la página. La varilla mide 4 metros de largo, ¿ok? La longitud de la varilla es 4 metros de largo. Y la fuerza tiene una magnitud de 10 newtons. Entonces, los datos que me dan a mí, ¿ok? Son, bueno, en general, la longitud la voy a dejar como una L, ¿verdad? La longitud de la varilla es de 4 metros. Y la fuerza F, bueno, tiene una magnitud, ¿verdad? De 10 newtons. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos piden? Recordemos, bueno, lo que me están pidiendo a mí en cada una de esas situaciones es simplemente que yo calcule el torque. ¿Y cuánto era el torque? Nosotros habíamos dicho que era R F seno de phi. Recordando que cada una de estas expresiones, ¿verdad? Esto es la distancia eje F, le voy a poner desde el eje de la fuerza. Y esto es ángulo entre R y F. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con cada uno de ellos. Es súper sencillo, pero nos ayuda a nosotros a visualizar cómo se calcula un torque, cuál es el ángulo que ocupo utilizar, etcétera, ¿verdad? Entonces, inciso A. Ok, la torca del inciso A le voy a poner tau sub A es igual a R, F, seno del ángulo. Esa es la fórmula, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que identificar es cuánto es R, cuánto es F. F es siempre 10 newtons, ¿verdad? Entonces esto no cambia, ¿ok? Esto no está cambiando, estas son 10 newtons. Ahora, ¿cuánto es R? Sería la distancia, ¿ok? R es la distancia desde el eje de giro, que es esto de acá, este punto de acá, y el punto donde se aplica la fuerza, que es acá. Entonces, esto de aquí es R, ¿verdad? Que por coincidencia en este primer inciso, y de hecho en el segundo y en el tercero también, es equivalente a la longitud de la barra, ¿verdad? Entonces, para nosotros R en este caso es L, o mejor dicho, es 4 metros. Y después me piden a mí cuánto es, bueno, el phi, ¿verdad? Phi es el ángulo, muchachos, que se da entre R, y aquí yo tengo R, y F, que va en esta dirección. Y a mí el ejercicio me muestra, ok, que este ángulo de acá me dice es de 90. Entonces ese es el ángulo que hay entre R y F. Y como yo les dije, uno de ustedes, si alguien quiere hacérselas de astuto, podría decir, pero no es este ángulo también posible, y cuál de los dos tomo. Y por eso les repito yo, porque ese ángulo también es un ángulo que se forma entre R y F y es un ángulo de 270, ¿verdad? Pero ahí es a donde les digo yo,
no nos metamos a esos rollos y simplemente siempre tomemos el ángulo más pequeño. ¿Por qué? O sea, si se fijan, este es el ángulo más pequeño. ¿Por qué les sugiero yo que tomen el ángulo más pequeño? ¿Ok? Porque si les estoy diciendo que tomen el ángulo más pequeño, ese número va a estar entre 0 y 90. Y el seno, ¿ok? El seno es una función, este es 90, ¿verdad? Este es pi, que tiene valores positivos entre 0 y 90. Entonces, básicamente, al agarrar el ángulo más pequeño, yo siempre voy a estar tomando una cantidad positiva, ¿cierto? O sea, siempre voy a estar encontrando la magnitud. Y posteriormente nosotros analizamos si en realidad es positivo o negativo, ¿verdad? Esta es la magnitud, ¿verdad? La magnitud, la que tenemos acá. Entonces, este de acá, como les digo, sería 90. ¿Ok? Y esa es la magnitud, ¿ok? Eh, entonces, 4 por 10 me da 40, ¿verdad? Newton por metro. Ojo, esta es la unidad de torque. A pesar de que es la misma unidad que el Joule, dirían, no se pone Joule, no es Joule, es Newton por metro. Y seno de 90 nosotros sabemos que es 1. De hecho, recuerden que ya habíamos dicho de que cuando una fuerza es perpendicular al radio, el torque simplemente es R por F, ¿verdad? Entonces, esta es la magnitud, ¿cierto? Ahora, ¿en qué dirección está girando, verdad? O bueno, no está girando, giraría esta barra si nosotros la empujamos hacia arriba. Giraría en esta dirección, ¿cierto? Entonces, eso significa que este torque es positivo. ¿Por qué? Porque gira en contra de las manecillas del reloj. Entonces, nuestra respuesta para el primer inciso sería este, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estuviera resolviendo la segunda ley de Newton, sumatoria de torques es igual. Esta es la magnitud, ¿cierto? Entonces, si yo tendría sumatoria de torques es igual a I alfa, entonces el tau A entra positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está haciendo el giro. ¿Ok? Está haciendo el giro a favor, perdón, en contra de las manecillas del reloj. Entonces hacemos lo mismo con cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, me pregunto yo cuál es la distancia desde el punto donde se aplica la fuerza hasta el punto, perdón, desde el punto del eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza. Volvemos a ver, ok, R es completamente la longitud, entonces tau B, en este caso, es 4 multiplicado por 10 multiplicado por el seno de ¿quién? Ok, algunos dirán 120. Yo les recomiendo de nuevo, no tomemos el ángulo más grande, ¿verdad? Sino que tomemos el ángulo más pequeño. ¿A qué me refiero yo con esto? ¿Qué pasa si yo extiendo la línea? Puedo extender cualquiera de las dos, ¿verdad? La línea de acción, puedo extender esta, la línea de acción de la fuerza o la dirección del radio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál les recomiendo que agarren ustedes? El ángulo más pequeño. ¿Y cuál es el más pequeño? ¿Este de acá o este de acá? Este de acá, ¿verdad? Que es lo mismo que decir este de acá porque son opuestos por el vértice. ¿De cuánto es este ángulo? Bueno, si este es 120 y todo esto es una línea recta, entonces este más este me tiene que dar 180, ¿cierto? Entonces, 180 menos 120, este ángulo de acá es 60 grados. ¿Se fijan? Entonces yo pongo seno de 60 y así efectivamente, ¿qué es lo que estoy encontrando yo? La magnitud, ¿ok? Entonces ya dijimos que tau es positivo acá, ¿verdad? La magnitud de tau B. ¿Ok? Que es 4 por 10, que es 40 por el seno de 60. No tengo, vamos a sacar la calculadora.
40 por el seno de 60 me da 20 raíz de 3, que es 34.64, ¿verdad? 34.6, vamos a decir. Entonces, la magnitud, ¿ok? La magnitud tau B es igual a, ¿cuánto habíamos dicho? 34.6 newton por metro. Y esa es la magnitud, ¿verdad? Esta es la magnitud. Entonces, no importa, ¿ok? No importa el signo en la magnitud siempre la ponemos positiva. Ahora, cuando tenemos que decidir la dirección, lo que yo les digo es, nos hacemos la pregunta. Si alguien estuviese empujando en esta dirección, ¿qué giro generaría sobre esta barra? Entonces solo pónganse a pensarlo, ¿verdad? Siempre está empujando hacia arriba, básicamente. Entonces el giro siempre sería para allá, ¿verdad? La barra haría un giro para acá, lo que significa que es positivo. O sea, que el torque B, este es positivo. O sea, que si entra, si yo estuviera haciendo sumatoria de torques igual a I por alfa, ese torque yo lo pongo con un más, ¿verdad? Así como cuando nosotros hacíamos sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Entonces las fuerzas que iban en la dirección positiva las pongo como positivas y las fuerzas que iban en la dirección negativa las pongo con el negativo acá, ¿verdad? Ok. Entonces esta es un torque positivo, o sea que el giro es en contra de las manecillas del reloj, o sea que va en dirección el torque de Z positivo, lo diríamos, ¿verdad? Porque recordemos que la dirección que tomamos es como que digamos, esto es X, esto es Y, hacia arriba es Y, y la dirección Z es la que sale afuera de la pantalla, ¿verdad? Y bueno, muchachos, es lo mismo con cada uno de estos ejemplos. Entonces el C ya no voy a reparar mucho, ¿verdad? Ya podemos ver que tau C sería igual a ¿cuánto? Sería los mismos 4, ¿ok? Por los mismos 10 por el seno de ¿cuánto? En este caso el ángulo más pequeño que hay entre estas dos líneas es en efecto el 30. Entonces sería 40 multiplicado por seno de 30. O sea, 20. Y fíjense bien, ¿qué otra cosa podemos ver? Que el torque, a pesar de que es la misma fuerza, ¿verdad? En estos dos casos disminuyó. ¿Y por qué está disminuyendo? Ah, porque recordemos que estas fuerzas yo las puedo descomponer como una componente perpendicular, que esa componente sí me aplica al torque, y una componente que es, bueno, si la pongo acá, ¿verdad? Esta componente es paralela al radio, ¿verdad? O sea, va en esta misma dirección. O sea, esa componente, esto se está gastándose, es esfuerzo extra, porque no está contribuyendo a mi torque. Lo mismo este de acá, ¿verdad? Este tiene una perpendicular y tiene una paralela. Esto de acá no está contribuyendo al torque y por eso es ese torque es menor, ¿verdad? Vamos a hacer aquí abajito, a la izquierda, el inciso D. Ahora, el inciso D cambia un poco, ¿cierto? ¿En qué cambia el inciso D? Bueno, fíjense bien que ahora R ya no es la longitud de la barra, ¿cierto? Aquí me dicen que de aquí es 2. R es cuánto? Esta distancia desde acá, desde el eje de giro, hasta el punto donde se aplica la fuerza, ¿verdad? Que por coincidencia, como la barra es de 4 metros y aquí me dicen que hay 2 metros, esto de acá es 2.00 también. Entonces, el R ha cambiado, ¿verdad? Y en este caso, tau D sería igual a ¿cuánto? Sería igual a el radio, 2.00, por la fuerza, 10.00, bueno, 10.0, por el seno del ángulo, que es el ángulo más pequeño entre el radio y la línea de acción. O sea, este ángulo es 60, es el ángulo más pequeño, ¿cierto? Entonces, seno de 60. Entonces, si se fijan, es exactamente esta misma de acá, ¿verdad? Nada más que en vez de 4 hay un 2.
Entonces, si hacemos el cálculo, y ustedes lo pueden hacer en su calculadora, este nos va a dar la mitad. ¿Por qué? Porque solo es esto mismo multiplicado por un 2, ¿cierto? Este de acá. Entonces, este me daría 20.0. Ustedes pueden calcularlo newton por metro. Entonces, fíjense bien lo que significa, ¿verdad? Ah, ok. Estamos aplicando la misma fuerza F. Le estoy aplicando yo con un ángulo de 60, que es el mismo ángulo básicamente con el que estoy aplicando esta de acá. Este no lo dije, ¿verdad? Pero si se fijan, este también empujaría de tal forma de que el giro es en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Más tau C. Este siempre es un ángulo de 60, ¿verdad? Entonces básicamente esta es casi que la misma fuerza, ¿verdad? O sea, en la misma dirección y todo. O con el mismo, sí, misma dirección, mismo ángulo, mejor dicho, ¿no? Misma dirección. Pero es menor. ¿Por qué? Porque ahora esa misma fuerza, ¿ok? Está siendo aplicada en un punto menor de radio de giro. Entonces me genera menos torque, ¿verdad? ¿Se fijan? O sea, yo puedo aplicar esa misma fuerza, pero aplicarla en la orilla. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me va a salir esto como resultado. ¿Ok? Va a salir eso como resultado. Pero como no la estoy aplicando en la orilla, se disminuye. Y lo que quiere decir es que empujar con esa fuerza a la mitad con un ángulo de 60 es el mismo torque que empujar en la orilla con un ángulo de 30. Ahora, muchachos, voy a borrarles un poco acá para que haya claridad. Esta fuerza, ¿qué tipo de giro haría? Entonces estamos empujando sobre esta cara, ¿cierto? Estamos empujando sobre esta cara. O sea que esto generaría un giro en esta dirección, ¿cierto? O sea, de esta forma. Y ese giro es a favor o en contra de las manecillas del reloj. En contra, ¿cierto? Entonces esto sería negativo. Entonces, este tau, esta es su magnitud. La magnitud siempre va positiva, pero recordemos, este es un torque negativo, ¿verdad? Es un torque negativo. Entonces, si todas estas fuerzas estuviesen actuando simultáneamente sobre la barra, y nosotros tenemos que hacer la sumatoria de todos los torques, ¿qué es lo que haría yo? Tau A, ¿por qué? Porque va en contra de las manecillas del reloj. Tau más tau B, porque va en contra de las manecillas del reloj. Más tau C, porque va en contra de las manecillas del reloj. Menos tau D, porque va a favor de las manecillas del reloj. ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Ingeniero. Sí, dígame. Allí haciendo la operación en el inciso D, Sí. me da 10 raíz de 3. Déjeme ver. 2 por 10 por seno de 60. ¿Cierto? 10 raíz de 3. ¿Será que hice mal esta? Ah, sí, no, olvídenlo. No, no, tiene razón. Ahí es que yo estoy viendo mal. O sea, yo les dije que tenía que ser la mitad de este, ¿se fijan? Que este tenía que ser la mitad de este. Pero no es así porque aquí el seno era de 90. Estaba equivocado. Si se fijan, este tau D es la mitad de este de acá. ¿Cierto? Ahí sí. Entonces me da 10 raíz de 3. La respuesta de este era 20 raíz de 3 y la de este 10 raíz de 3, que es 17.32. Gracias por la aclaración, ¿verdad? Entonces este 17.32, 17.3, pero siempre se puede ver que es la mitad del otro, ¿verdad? O sea, creo que pueden ver a dónde es que yo como metí mi error. Lo estaba comparando con uno que no es el mismo ángulo. Tenía que compararlo con el B. El B es el que tiene el ángulo de 60 y aquí sí, ¿verdad? 17.3 es la mitad de 34.6. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Miren, los otros dos son fáciles. Este, con solo verlo, ustedes deberían de saber ese torque es igual a 0. ¿Por qué? Porque está aplicándose directamente en el eje de giro. Y este es el ejemplo que yo les dije. Cuando vamos a la U y tenemos las puertas estas que son, bueno, yo creo que ya toda la U, ya ahora ya todos los edificios tienen puertas de esas de oficina, de vidrio, ¿verdad? Ya no hay puertas como de madera. Pero en general, cuando lo queremos abrir, nosotros de donde empujamos, ¿verdad?
es de la orilla donde no está el eje de rotación, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo vengo e intento abrir la puerta y empujo directamente sobre el eje en el que gira la puerta? No se va a abrir. Es lo mismo que está acá. Entonces, si nosotros lo quisiéramos pasar a números, ¿verdad? Tau E sería igual a ¿cuánto? El radio, ¿y cuánto es el radio? ¿Cuánto es la distancia desde este punto a este punto? 0. Por la fuerza, por el seno del ángulo, ¿verdad? Seno de 60. Entonces, fíjense, esta fuerza es básicamente, está en un ángulo de 60. Entonces, si no tomamos en cuenta el sentido en el que se está aplicando la fuerza, podemos decir que básicamente es lo mismo. Pero al aplicarse en la orilla, el torque que genera es igual a 0. No tiene sentido decir en qué dirección va, ¿verdad? Porque si es igual a 0, es igual a 0. No tiene ninguna dirección. Y el inciso F es similar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá? Ah, ok, decimos la distancia desde el eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza es igual a R, ¿verdad? Entonces, cuando yo aplico la fórmula es tau F es igual ¿a quién? Al radio, que es 4.00, multiplicado por la fuerza, que es 10.0, multiplicado por el seno del ángulo. ¿Y el ángulo cuánto es en este caso, muchachos? Entonces, en este caso no tiene sentido decir cuál es el ángulo mayor entre, bueno, sí tiene sentido, pero visualmente no, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo entre esta línea y esta línea? ¿Ok? Entonces el ángulo entre ellos es este de acá, ¿verdad? 180. O podríamos decir lo mismo, que como van en la misma dirección, el ángulo es 0 y este sería el ángulo menor. No importa cuál de los dos tomamos porque el seno de 180, como les había dibujado yo a ustedes acá, ¿verdad? El seno. El seno de 0 y el seno de 180 es el mismo, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces aquí iría 180 y yo sé que esto es igual a 0 y entonces mi tau F me queda 0 también. No tiene sentido hablar de una dirección, sino si el torque es 0, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podemos ver? Ah, bueno, ¿qué pasaba con esta fuerza? Esta fuerza es paralela, ¿verdad? ¿Paralela a quién? Paralela al radio de giro. Y como es paralela, nosotros ya habíamos visto inicialmente, ¿verdad? Que o sea, las fuerzas o las componentes que a nosotros nos están aplicando torque son las que son perpendiculares al radio de giro. Las que son las componentes de las fuerzas paralelas no me están aportando nada. Entonces siempre, ¿verdad? Esta tiene componente paralela, componente perpendicular. ¿Cuál es la que aporta? En realidad la que aporta no es esta. Esta es la que aporta el giro. Esta se estaría, bueno, ahí no por el punto, ¿verdad? Pero si estuviera aplicada en otro lugar la fuerza, esta se estaría desperdiciando, ¿verdad? Es fuerza que no va dirigida a hacer un torque. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Este es un ejemplo sencillo, pero siento yo que es el mejor ejemplo como para que ustedes entiendan cómo calcular torques. En el caso literal de calcular un torque de esta forma. Voy a seguir primero con el ejemplo y después voy a hacer el 10-3. En caso de que quede tiempo. Si se fijan en el 10-3, ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior? La única diferencia es que esta es una figura geométrica diferente, ya no es una barra, sino que es un cuadrado. Pero ¿qué es lo que me están dando a mí? Ah, ok, me están dando el centro de rotación, la ubicación donde se aplican las fuerzas. ¿Yo qué es lo que ocupo? Encontrar los radios, ¿verdad? A los cuales se aplican las fuerzas y los ángulos que hay entre las fuerzas y los radios. ¿Qué es lo diferente o qué es lo truqueado o cuál es el detalle de este ejercicio? Que uno se tiende a confundir por el ángulo que hacen las fuerzas con la figura. Pero recuerden que phi es el ángulo entre la fuerza y ¿quién? El radio. Este es el radio, ¿cierto? Este es el radio del círculo del eje de giro, que es lo mismo que yo les digo, la distancia, una línea que va desde el centro del eje de giro hasta el punto de acá y extiendo esta línea. ¿Cuál es el ángulo que ocupo? Este, ¿verdad? Entonces, si nos queda tiempo, vamos a verlo hoy, pero me interesa bastante en realidad hacer este de acá, ¿verdad? ¿Ok? Ese me parece
muy, muy interesante. Ya les había dicho yo desde el capítulo pasado, ¿verdad? Que quería hacerles este. ¿Por qué? Si no me equivoco, es bien fácil que a ustedes les hagan esto como pregunta teórica, ¿verdad? Y es algo bien, o sea, más que el ejercicio práctico, lo importante es que entendamos, o sea, que aquí se solidifique lo que es el concepto de qué es la inercia, ¿verdad? ¿Qué significa la inercia para nosotros? A pesar de que yo ya les di los ejemplos con las pesas, ¿verdad? Eh, Este ejemplo dice lo siguiente, ¿verdad? En una demostración en una clase de física, un profesor pone a competir, entre comillas, ¿verdad? Diversos cuerpos rígidos redondos, ¿verdad? O sea, que son cuerpos que van a rodar en esta, ¿cómo se llama? Plano inclinado. Se sueltan todos desde el reposo. Entonces, absolutamente todos tienen una velocidad de traslación o velocidad de centro de masa inicial de cero. ¿Por qué? Porque se sueltan desde el reposo. Todos, ¿verdad? Todos empiezan a la misma altura, fíjense bien. Todos empiezan a la misma altura, ¿verdad? Ninguno tiene ventaja en la carrera, mejor, en otras palabras. ¿Qué forma debe tener un cuerpo para ser el primero en llegar en la base? Entonces, si todos parten del reposo, ¿cómo sé yo quién es el primero en llegar a este punto? El más rápido, ¿cierto? Entonces, esta pregunta, ¿qué forma debe para ser el primero en llegar a la base? Básicamente me está diciendo, como todos empiezan del reposo, quién es el más rápido, ¿verdad? O sea, quién llega con mayor velocidad de traslación o velocidad de centro de masa cuando llega a la base. ¿Ok? ¿Cuál cuerpo rueda hacia abajo por la superficie inclinada más rápido y por qué? Dice. El ejemplo no lo dice, pero obviamente vamos a asumir que no hay fricción cinética, ¿verdad? Cuando digo yo que no hay fricción cinética, es lo mismo que decir, eh, recuerdan lo que discutimos ayer, ¿verdad? Que si existiera fricción cinética, lo que significa es que en el movimiento de rodar va a empezar a derraparse, ¿verdad? Porque tiene que ser fricción estática, la que hay en el punto de contacto, como lo habíamos dicho ayer, teoría, esto es teoría, ¿verdad? Pero en general, lo que queremos decir nosotros es, ok, todos estos cuerpos, mejor lo voy a poner en palabras, ruedan sin resbalar. Porque piénsenlo bien ustedes, si se está resbalando, ok, en el giro, si se está resbalando el cuerpo, ese resbalo, o sea, imagínense ustedes una llanta, ¿verdad? Que está atascada y que está, como dije yo ayer, está patinando o está, como dicen de otra forma, empezamos a pintar llanta, ¿verdad? Solo está girando. La rueda se empieza a calentar, ¿verdad? Porque no se está moviendo. Entonces, eso quiere decir, parte de la energía se está perdiendo en ese calor. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de fricción cinética, ¿verdad? Que está actuando en ese derrape. Entonces, por eso nosotros imponemos esto, que ruedan sin resbalar. ¿Y qué significa eso, verdad? Que no va a haber fricción cinética, o sea, que puede usar conservación de la energía de la forma natural, normal, energía inicial igual a energía final, pero más importante es que la velocidad de centro de masa, que es la velocidad con la que yo describo la traslación del cuerpo, es igual a ¿quién? Es igual al radio, ¿ok? El radio de giro por omega. Eso es lo más importante, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar. Una de estas esferas es una esfera sólida y la otra es una esfera ¿cómo se llama? Hueca. Vamos a empezar con el caso de la esfera sólida, ¿verdad? El ejercicio de un solo tira
la solución de una forma bien astuta, pero yo voy a hacerlo primero solo con una forma específica y después voy a explicar qué es lo que hace el libro al resolver el ejercicio. Entonces vamos a poner para la esfera sólida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, como quiero encontrar velocidad de centro de masa, yo puedo hacer conservación de la energía, ¿cierto? Porque yo sé que entonces esto es lo mismo que tener energía 1 más cinética más energía potencial 1 es igual a K2 más U2, ¿verdad? K1 resulta que es 0. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Por qué? Porque todos parten del reposo. Y a pesar de que K hay que recordar que es cinética, ¿ok? Y, perdón, cinética rotacional y traslacional, si VCM es igual a 0, omega también es igual a 0, parte del reposo, ¿verdad? No estaba girando primero el objeto y después se suelta y empieza a caer. Está completamente en reposo al inicio. Entonces puedo decir yo que K1 es igual a 0. Si yo digo que Y es igual a 0 aquí abajo, ¿verdad? Esto quiere decir que la energía inicial es mgh y que la energía aquí, la energía potencial final, U2, para todos los cuerpos va a ser igual a 0. Entonces esto es igual a 0. Otra cosa que siento que el libro pues hace omisión es, obviamente, uno podría pensar, no profesor, pero ¿por qué estamos haciendo este análisis? Solo lo digo por hablar, ¿verdad? El cuerpo más pesado es el que va a llegar más rápido a la meta, me van a decir. Porque uno pensaría, el cuerpo más pesado, entonces hay una fuerza mayor gravitacional que lo está jalando, entonces se va a mover más rápido. Eso es lo que tal vez uno tendería a pensar. Entonces, no sé si dice aquí, solo dice diversos cuerpos rígidos, pero también hay que tomar en cuenta que para esto, para que sea una carrera justa, todos tienen masa M, o sea, la misma masa, y radio R. Todos tienen, o sea, son del mismo tamaño, ¿ok? El mismo radio, y todos tienen la misma masa, ¿verdad? O sea que eh, todos pesan igual, entonces nadie tiene una ventaja de ningún de esos tipos, ¿verdad? Entonces, para la esfera sólida, ¿verdad? Inicialmente, ¿cuál es la energía que nosotros tenemos? Únicamente potencial. ¿Y cuánto es esa energía potencial? 1. Es simplemente mgh, ¿verdad? Y esa es la misma energía potencial para todos los cuerpos, porque todos los cuerpos están a la misma altura, todos los cuerpos tienen el mismo centro de masa, que es de donde yo estoy midiendo, hasta donde yo estoy midiendo cuál es la altura, ¿cierto? Entonces todos los cuerpos van a tener energía inicial mgh, pero ahorita estoy en la esfera sólida, mgh. Y esto es igual a ¿cuánto? A la energía potencial, perdón, cinética final. O sea, esto es igual a la energía final de traslación más la energía final de rotación. Recordemos que el cuerpo va rodando, va girando y también se va trasladando. Entonces tiene los dos tipos de energía, ¿cierto? Entonces este mgh es igual a ¿quién? Un medio de ¿quién? De la masa de la esfera por la velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Más quién? Un medio de I del centro de masa, o sea, alrededor del centro de masa, omega al cuadrado. Bueno, pero omega no me sirve a mí porque yo lo que quiero ver es qué tan rápido se van trasladando al final. Entonces, la verdad que lo que yo quiero encontrar es este VCM final. Entonces, se fijan que omega, yo lo puedo escribir, omega es igual VCM sobre R, ¿cierto? Entonces, yo puedo reescribir esta expresión como mgh igual un medio masa, velocidad de centro de masa cuadrado más un medio momento de inercia alrededor del centro de masa por
bueno, lo voy a poner de un solo, BCM cuadrado entre R cuadrado. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cuánto es el momento de inercia de un cuerpo que está girando alrededor del centro de masa? Y en este caso, ¿cuál es el cuerpo? La esfera. Entonces, tengo que irme yo a mis tablas, ¿verdad? Y yo vengo, agarro mi libro, subo. Bueno, es el capítulo 9 eso, ¿verdad? ¿O era capítulo 10? Creo que era capítulo 9, ¿cierto? Donde se introduce un momento de inercia, sí. Esfera, dije que es la esfera sólida, dice 2/5 de mr cuadrado, ¿ok? 2/5 de mr cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que tener m, g, h igual 1/2 m bcm cuadrado más 1/2 de ¿quién? De 2, y lo voy a poner este número en otro color a propósito, 2/5, ¿ok? 2/5 de mr cuadrado por bcm cuadrado sobre r cuadrado. Este se cancela con este. ¿Qué es lo que quiero ver yo? ¿Cuánto es la rapidez del centro de masa al final? Entonces vamos a despejar para BCM. Básicamente eso es lo que vamos a intentar hacer. Entonces, fíjense bien, al final la masa, yo dije que son las mismas masas, para que ustedes digan, no digan que un cuerpo hace trampa, pero la masa al final no importa. O sea que puedo hacer esa carrera con cuerpos de diferentes masas. Y no importa, porque eso no influye en el valor de la velocidad. Y ahora sí puedo despejar yo para mi BCM, pero voy a tomar siempre voy a dejar este número, ese 2/5, no lo voy a simplificar. Ese 2/5 lo voy a mantener y siempre lo voy a seguir apuntando en un color diferente para que después se note algo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestro despeje para la velocidad del centro de masa, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí yo tengo 1/2 y 1/2. Ese puede salir como factor común, ¿cierto? Entonces esto es GH es igual a ¿cuánto? A 1/2. Ese sale como factor común. BCM cuadrado y BCM cuadrado, entonces también puedo sacarlo como factor común. Multiplicando ¿quién? A este cuerpo ya le saqué como factor común esto y esto. Entonces solo me queda 1, ¿cierto? ¿Ok? Y a este cuerpo de acá ya le saqué como factor común. Este también se canceló, ¿cierto? Ya le saqué como factor común esto y esto. Entonces lo único que queda de ese término es este de acá, ¿verdad? Entonces me queda 1 más, en este caso, 2/5. ¿Qué ocupo yo? BCM, ¿verdad? Entonces despejo para BCM. Voy a dejarlo como BCM cuadrado. Es casi lo mismo porque al final lo que vamos a querer hacer es una comparación entre todos. BCM cuadrado es igual a ¿cuánto? A 2G 2GH. Este pasa a multiplicar. Dividido entre 1 más 2/5. Entonces, no puedo resolver porque no tengo el valor de h, pero nosotros nos podríamos, si quisiera encontrar un valor numérico, en vez de para comparar los números, ¿verdad? Simplemente le ponen un valor, digamos que este son 10 metros y calculamos, pero no es necesario, porque lo que vamos a hacer al final es comparar.
Entonces, dejemos esto así. Y da igual, como les digo, yo le puedo sacar la raíz, pero al final la comparación va a ser en la misma expresión, ¿verdad? Lo que nosotros evaluamos es el valor de esto. Entonces voy a despejarlo solo, o sea, completamente, solo para hacer todo el procedimiento. Todo esto en una raíz, ¿verdad? Este es el valor de la velocidad del centro de masa de una esfera sólida, para una esfera sólida, ¿verdad? Entonces, si no tenemos la astucia con la cual lo hace el libro, ¿verdad? Por eso les digo que este ejercicio tal vez no sea tan importante en el nivel del ejercicio, a pesar de que aquí nosotros acabamos de resolver un ejercicio. Por ejemplo, si a mí me dicen cuál es la velocidad de traslación o la velocidad de centro de masa de esa esfera, si empieza el reposo, ¿qué es lo que hacemos? Conservación de energía, aplico todo esto y despejo para la velocidad de centro de masa, esta es la respuesta. ¿Ok? Entonces me podrían preguntar eso, pero la comparación entre todos es más que todo desde el punto de vista teórico. Entonces, fíjense bien, si yo lo que quiero es comparar la de todos, ¿qué seguiría? Bueno, entonces ahora voy a hacer el del cilindro sólido, digamos, cilindro sólido. Pero ¿qué sucede? El cilindro sólido, ¿cuál es su energía inicial? Es la misma, es mgh. Todos empiezan con la misma energía, ¿verdad? Porque todos están a la misma altura. Todos tienen la misma energía que gastar. Por eso ninguno tiene una ventaja sobre ningún otro, ¿cierto? Porque todos tienen la misma energía al iniciar. Y al final, todos tienen su energía cinética translacional, que va a ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la energía rotacional, que es un medio del momento de inercia por el omega cuadrado. Y fíjense bien, muchachos, que lo único que cambia cuando yo planteo lo del cilindro, esto es lo mismo, esto sería lo mismo, y esta expresión sería lo mismo, pero omega sigue siendo omega, ¿verdad? Este es el único que cambia. Entonces, si yo me voy a la tabla y hubiera hecho ese ejercicio para un cilindro sólido, miro, ¿cuál es el cilindro sólido? Un medio de mr cuadrado, pero comparemos ese un medio de mr cuadrado con la de la esfera, que es 2/5, se fijan que es siempre mr cuadrado multiplicado por un número. ¿Ok? Aquí está 2/5. Entonces, si yo hubiese hecho esto, ¿ok? Si yo hubiese hecho esto para el cilindro, la única diferencia es que aquí, en vez de tener 1 más 2/5, sería 1 más 1/2. ¿Se fijan? Entonces digo yo, bueno, lo voy a repetir, ¿ok? Ya voy a borrar esto, ¿verdad? Voy a repetirlo ahora, pero para el anillo, que es el cilindro hueco delgado, ¿verdad? El cilindro hueco delgado, ¿ok? Entonces es mr cuadrado, ¿se fijan? Mr cuadrado. Entonces es lo mismo, nada más que aquí, en vez de tener una fracción, sería el número 1. Lo voy a hacer ahora para la esfera sólida. 2/3 de mr cuadrado. Es la misma expresión, pero lo que cambia es esta fracción. Entonces, lo que hace el libro, que por eso yo simplemente primero lo hice para una en específico, para que entiendan, si miran lo del libro, es que lo hacen generalizado, ¿verdad? Y la respuesta siempre va a ser la misma. La respuesta siempre va a ser que la velocidad del centro de masa de esos cuerpos va a ser igual a ¿quién? A la raíz de ¿quién? De 2GH sobre 1 más una constante C. Y esa constante C, si ustedes se fijan en todos los casos, C es menor que 1, ¿verdad? Bueno, menor o igual que 1, porque el caso específico del anillo es igual a 1, ¿verdad? Entonces, esta es, en este caso, un resultado general. Y el C que nos inventamos aquí, ¿verdad? ¿Cuál es ese C? El C es ese número que le acompaña, un medio de mr cuadrado, 1 por mr cuadrado,
2/5 por mr cuadrado, 2/3 por mr cuadrado. ¿Ok? Todos estos están girando alrededor de ese mismo eje. Incluso, digamos, si yo tuviese un cilindro, no sería lo, pero aquí sería diferente, ¿verdad? Si tuviera este, porque hay 2 radios, así que ese no lo consideremos. Entonces la carrera es entre estos 4, ¿verdad? Y podría tener también que una masa puntual, que también es mr cuadrado, ¿cierto? La masa puntual, una masa, un punto de masa. ¿Cuál es el momento de inercia? La masa por el radio al cuadrado, básicamente. La pregunta es, ¿cuál gana entonces? Entonces lo que nosotros tendríamos que evaluar, muchachos, es cuál C de todas las que tenemos ahí hace que esto sea máximo, ¿cierto? Pero esa C aparece en el denominador, se fijan, 1 más C. Y en cuanto más grande ustedes pueden verificarlo, menor es BCM. ¿Por qué? Porque entonces el denominador es mayor, perdón. Entonces estoy dividiendo entre un número más grande. Entonces, en cuanto más grande es C, menor va a ser esta velocidad. ¿Qué es lo que quiero decir en otras palabras? El ganador o entre comillas más rápido es el que tiene momento de inercia con menor C. Entonces, básicamente me voy a la tabla y con un medio, 1, 2/5 y 2/3. ¿Cuál de todos estos es menor? Un medio es 0.5. 2/5 es que 0.2. No, es 0. Es otro. 0. Estaban pensando en. Pero vamos a hacerlo para 0.4, ¿verdad? 2/3 es 0.30, no, 66. 0.66. Entonces el menor es 2/5. O sea, el ganador es este, ¿verdad? Y al final, decir que es el que tiene menor C, el I que tiene menor C, es lo mismo que decir el que tiene menor. ¿Cierto? Porque la C simplemente está multiplicando mr cuadrado. La esfera sólida. ¿Y qué es lo que, o sea, qué es lo importante o lo interesante de este ejercicio? Que me ayuda a solidificar a mí el concepto de momento de inercia. Recuerden, el momento de inercia lo que es es como el equivalente de la masa, ¿verdad? ¿Y qué es el equivalente de la masa cuando estábamos hablando solo de traslación? ¿Y qué hablábamos cuando hablábamos nosotros de masa? Masa inercial es otro nombre que se le dio a un inicio, pero que no le pasamos diciendo el apellido inercial, sino que lo mencionamos y ustedes ya deben de tenerlo en mente siempre, ¿verdad? La masa es una cuantificación de la inercia y la inercia es la resistencia, qué tanto se resiste un cuerpo a un cambio en su estado de movimiento. ¿Ok? Entonces, por eso es que un cuerpo más masivo es más difícil empujarlo, ¿verdad?
Es mucho más difícil empujar un cuerpo más masivo, es mucho más difícil hacer que tome esa velocidad de traslación. Entonces, lo mismo pasa con los cuerpos que están girando, nada más que no solo importa la masa, lo que importa es el momento de inercia. Entonces, el cuerpo con el menor momento de inercia es el que, en otras palabras, es más fácil hacerlo girar. Entonces, de todos estos cuerpos, el cilindro hueco, la esfera sólida, la esfera hueca, el que es más fácil hacer girar, aunque nosotros tal vez pensemos que no sea, o sea, tal vez la intuición nos diga algo diferente, ¿verdad? Tal vez uno pensaría, es más fácil hacer girar alrededor del centro porque está hueco, diría. Pero no, el más fácil de hacer girar es la esfera sólida. Y como nosotros lo que estábamos evaluando es un movimiento de rodar sin resbalar, eso también significa que el que más fácil rota, más fácil gana velocidad de traslación. ¿Ok? Entonces, por eso, el que tiene el menor momento de inercia, que en este caso es la esfera, es el que gana, porque es más fácil hacerlo rotar, porque tiene menor momento de inercia, es más fácil hacerlo rotar y es más fácil hacer que se traslade. Tal vez la intuición, si nosotros solo nos preguntan y no le ponemos mente, no hacemos este análisis, la intuición tal vez nos diría a nosotros, ¿cuál de estos es? Y yo no pensaría como, tal vez uno diría el anillo gana o el cilindro hueco gana. Pero la verdad es que el que gana es una esfera sólida, algo que tal vez nosotros pues no consideraríamos, ¿verdad? Se nos haría un poquito más difícil simplemente decirlo, ¿verdad? Yo creo o sea, una explicación lógica, así simplemente por lógica, decir que la esfera es más rápida es algo difícil a lo que podríamos arribar, pero si le ponemos números podemos ver que esa es la respuesta, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Si se fijan, no pude hacer este. El día de mañana intentaré, tengo más ejercicios aquí elegidos, ¿verdad? El 17, pero el 17 tiene algunas cosas interesantes, pero es muy parecido a otros que hemos hecho. Eh, Sin embargo, aquí se ataca con la parte de, ¿cómo se llama? De dinámica, entonces eso hay que tocarlo. También está este del yoyo. Este del yoyo es similar a lo que acabamos de hacer. Bueno, es como el del yoyo, es casi lo mismo que el del yoyo. Hay un ejemplo del yoyo en el libro y esta la diferencia es que no es un yoyo, no es un cilindro, sino que es un aro. Este también es interesante porque uno podría pensar que quien está generando el torque del movimiento es el peso, pero no es así, es la fricción, ¿verdad? Entonces hay que aplicar, como es rodamientos sin deslizar, hay que aplicar ambas fuerzas, ¿verdad? Perdón, ambas fuerzas, no, ambas leyes de Newton, la lineal y la angular. Y este no lo hice, pero es lo mismo que aquel, que este de acá. Entonces hay bastante interesantes y déjenme ver, yo sé que ahorita ya, de nuevo, ¿verdad? Me estoy pasando un poco de la hora, pero el siguiente capítulo es el capítulo 11, miramos capítulo 11 y miramos 2 días de ejercicios, hay feriado el miércoles se supone. El capítulo 11, si no me equivoco, es equilibrio estático. Dice 11.1, 11.2 y 11.3, pero si no me equivoco, el capítulo 11 es equilibrio estático. Y equilibrio estático, básicamente, que es lo mismo que tenemos ahorita, el equilibrio y elasticidad, ¿verdad? Básicamente que es lo mismo, pero como estamos en equilibrio, todos son iguales a cero. Sumatoria de fuerzas es igual a cero, quiere decir X, Y, Z igual a cero, y sumatoria de torque es igual a cero. Centro de gravedad es simplemente lo mismo que centro de masa, básicamente. O sea, no tiene mucho sentido ver esta sección, ya que centro de gravedad y centro de masa siempre va a ser lo mismo para nosotros, ya que el campo gravitacional lo consideramos estable. O sea, por estable, uniforme, mejor dicho, es la palabra que debía usar. Y si se fijan, son como los ejercicios de dinámica, solo que están estáticos, ¿verdad? Y 11.3, ¿qué dijo? Me pasé del 11.3. Solución de problemas de cuerpos rígidos.
que estén en equilibrio, ¿verdad? Entonces, al final, este capítulo se resume en sumatoria de fuerzas es igual a 0 y sumatoria de torque es igual a 0. Resolvamos ejercicios. No hay teoría, básicamente. Entonces, eso es todo por hoy, muchachos. Yo creo que entonces tomaría, porque tengo bastante ejercicio interesante de este capítulo. Entonces, según la programación, yo creo que lo que haría, como les digo, este día de teoría, básicamente que yo siento que no se ocupa dar teoría, o sea, no solo es el caso estático, vamos a hablar un poco. Entonces, este día tal vez lo tomo para hacer sí, un ejercicio de los que nos hace falta. Mañana vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿ok? Y el lunes hacemos ejercicios y al final un poquito de lo que se habla de equilibrio estático. Eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Ok, entonces si no hay preguntas, eso sería todo por hoy. Les envío el video de aquí a 1 hora aproximadamente y que pasen una buena noche. Buenas noches, Lick. Perfecto. Pero Muchas gracias, ingeniero. Perfecto.